Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté. Y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Bienvenidos un día más a Diario de una Cebra. Seguimos con esta serie de vídeos sobre la cara oculta de la alta capacidad. Este intento de ayudar a entender a aquellos que estén dispuestos a hacerlo que eso de la alta capacidad o la superdotación va mucho más allá del simple qué listo o qué suerte. Entramos de lleno en esta sexta entrega de lo que no te cuentan de la alta capacidad, este lado oscuro que estoy recorriendo con tu compañía. Creo que en este punto merece la pena detenerse un poco. Ya llevamos la cuarta parte del camino recorrido. Si echamos la vista atrás nos damos cuenta de que donde había maleza y oscuridad, a base de machetazos hemos dejado una senda limpia que nos ha permitido avanzar. Comenzamos este otro viaje hablando de ese pero del cerebro rápido, pero no siempre acertado. Continuamos en la segunda etapa con lo maravilloso que resulta generar conexiones poco usuales hasta que se te va la pinza. El tercer escalón lo afrontamos hablando de esos momentos en los que todos los departamentos que coexisten en tu cabeza se ponen a hablar a la vez y lo que eso puede suponer cuando intentas decidir algo tan simple como qué cenar. A continuación nos detuvimos en lo que ocurre si la creatividad efervescente que te acompaña tiene que mezclarse con procesos monótonos y repetitivos. Y por último, hace escasos 15 días vimos lo que puede suceder cuando la capacidad de generar conexiones inusuales acaba generando soluciones totalmente lógicas para ti, pero incomprensibles para la mayoría. Así que me has acompañado a repasar la velocidad de pensamiento, los riesgos de pensar a 1000 kilómetros de la caja, lo complejo que se puede volver tomar una decisión simple cuando tienes varios puntos de vista, el choque entre creatividad y repetición y lo difícil que resulta en ocasiones explicar una idea que es producto de varias conexiones poco inmediatas. Mientras preparaba el vídeo de hoy, me he dado cuenta de que se me había escapado bastante de las manos, así que cogí el machete con la clara intención de podarlo un poco. Y el resultado, como era previsible, ha sido el contrario al pretendido. Iba buscando por dónde cortar y he tenido que guardar la herramienta para ordenar las ramas y que crezcan mejor. Resultado, que de momento me voy a ir a cerca de la media hora hablando, cuando mi propósito inicial siempre es una duración de entre 15 y 20 minutos. Pero es que ninguna rama me ha parecido que mereciera ser cortada. Así que para no dilatarlo mucho más, ve a la nevera, haz palomitas, o mejor aún, ponte a hacer otras cosas mientras escuchas el audio de fondo. Aunque he tratado de hacerlo ameno, divertido y entretenido, me pasa como a muchos de vosotros que cualquier parecido con la expectativa es pura coincidencia. Con todo y con ello me quedo con los buenos ratos que he pasado mientras lo preparaba. Pero basta de divagar, vamos con el vídeo de hoy en el que visitamos el charco de esa extraña necesidad de abarcar un amplio abanico de proyectos e ideas a la vez, la multitarea como deporte de riesgo. ¿Alguna vez has intentado bajar las escaleras y en lugar de centrarte en la sencilla tarea de poner un pie delante del otro, tu cerebro ha decidido que es el momento perfecto para diseñar un plan de evacuación del edificio basado en la densidad del humo del incienso del vecino, calcular la probabilidad de que tu gato desarrolle pulgares oponibles en las próximas 3 generaciones y debatir si el concepto de martes es una construcción social opresiva? Si la respuesta es sí o algo remotamente parecido, quédate. Si la respuesta es no, bueno, quizá descubras por qué tu amigo el rarito a veces se queda mirando al vacío con cara de haber visto el futuro y no le ha gustado. Pero por si no te has dado cuenta, las escaleras llevan siempre las de ganar. No es que seas especial en plan unicornio brillante, es más bien que tienes el cerebro cableado de una forma diferente. Hoy vamos a hablar de por qué tu cabeza, o la de alguien que conoces, parece ir a 1000 por hora saltando de la física cuántica a la lista de la compra sin transición aparente. Y por qué eso a veces te convierte en un pequeño peligro para ti mismo y para la vajilla delicada. No es un fallo, ni es una enfermedad, es una forma diferente de experimentar el mundo. Lo podemos explicar partiendo de la teoría de la desintegración positiva. Sus sobreexcitabilidades son la clave para entender ese caos mental organizado o desorganizado, según el día. Advertencia, empezamos un viaje dentro de una mente que funciona como una ventana de navegador con demasiadas pestañas abiertas, todas reproduciendo vídeos diferentes a la vez. Puede que te reconozcas o que por fin entiendas algo. Mi intención solo es que pases un buen rato. Vamos a meternos en harina. Olvídate de los test de inteligencia y los conscientes intelectuales por un momento. Hablemos de Kazimierz Zabłocki, un psicólogo polaco con un nombre difícil de pronunciar, pero con ideas que creo que dan en el clavo. Él habló de la teoría de la desintegración positiva. Suena dramático, ¿verdad? Como que algo se rompe. Y en cierta manera es así. La idea es que para crecer de verdad, a veces hay que desintegrarse un poco, cuestionarlo todo, sentir lo que te rodea con una intensidad brutal. Y parte de esta teoría de las sobreexcitabilidades. Piensa en ellas no como problemas, sino como tener los potenciómetros de la vida subidos al máximo. Son 5 y te puedo asegurar que si te identificas con lo que vamos a hablar, tienes varios a tope.
Primero, la sobreexcitabilidad psicomotriz. ¿Eres de los que necesita moverse para pensar, hablar rápido, gesticular mucho, te cuesta estar quieto? ¿Tienes una energía que parece no agotarse hasta que de repente te estrellas contra un muro? Es una necesidad física de acción, de quemar energía. A veces se traduce en deporte, otras en no poder parar de dar golpecitos con el boli o en mover la pierna. Luego está la sensorial. El mundo te entra por los 5 sentidos o por los 7 en función del marco teórico si tenemos en cuenta vestibular y propioceptivo, pero multiplicado por 1000. Las etiquetas de la ropa te torturan, los olores te embriagan o te repelen con fuerza, los sonidos fuertes te hacen daño físico, te fijas en texturas, colores, sabores que otros ni notan. Eres como un receptor de alta fidelidad en un mundo lleno de ruido blanco. A veces es genial, otras una tortura china. La intelectual, esta es la clásica, curiosidad insaciable, necesidad de saber, de analizar, de entender, de hacer preguntas constantemente, pensamiento crítico hasta para elegir el champú. Te apasionan los problemas complejos, buscas la verdad, devoras información. Tu cerebro es una máquina de hacer preguntas y buscar respuestas sin botón de apagado. La imaginativa. Aquí vive la fantasía desbordante, la capacidad para visualizar mundos, inventar historias o soñar despierto. Tienes una facilidad increíble para las metáforas, las asociaciones libres, el pensamiento visual, pero también es la fábrica de los easy y catastróficos, de los escenarios alternativos que te montas en la cabeza sin parar. Y por último, la emocional. Sientes todo con una profundidad abismal, empatía extrema, conexiones intensas con personas, lugares o animales. Alegrías enormes, tristezas profundas, responsabilidad, preocupación por los demás, a veces una sensación de injusticia que te quema por dentro. Vives las emociones como si fueran tsunamis. Estas 5 antenas hipersensibles son las que definen en gran medida cómo funciona un cerebro con alta capacidad. No es solo ser listo, es experimentar la realidad de una forma mucho más intensa y diferente a través de estos canales. Y claro, tener todos esos canales abiertos a la vez y todos a todo volumen, pues genera lo que podemos llamar el síndrome de la CPU al 110%. O dicho de otra manera, cuando pensar demasiado te convierte en un peligro público. Aquí es donde la sobreexcitabilidad es intelectual y psicomotriz hacen su combo estelar. Tu mente es como una centrifugadora de ideas, conecta conceptos que aparentemente no tienen nada que ver, analiza cada detalle, busca patrones ocultos, genera hipótesis sobre la marcha a una velocidad que marea. El problema es que mientras tu cerebro está en plena efervescencia intelectual, tu cuerpo trata de seguir el ritmo. O peor aún, en casos extremos, el cerebro se olvida de que tiene un cuerpo que manejar en el plano tridimensional lleno de objetos contundentes y esquinas traicioneras. Sabes que tienes un cerebro potente, genial, pero qué suerte tienes. Pero es como tener un motor V12 montado en el chasis de un patinete oxidado que intenta circular por una tienda de porcelana fina. La potencia está ahí, sin duda. La aplicación práctica en el mundo real es cuestionable y a menudo peligrosa para la vajilla o para tus tobillos. Vamos a verlo con algunos ejemplos que seguro que te suenan o que puede que hayas visto en alguien. Empecemos por un clásico, encontrar el café que ibas a preparar guardado cuidadosamente en el armario de las escobas, mientras que la botella de lejía descansa tranquilamente en la balda de la nevera donde debería estar la leche. No, no te estás volviendo senil prematuramente. Es que mientras tus manos ejecutaban la tarea automática de guardar cosas, tu cerebro no estaba ahí. Estaba ocupado procesando la subtrama filosófica de la última serie que viste, intentando resolver la crisis climática global a pequeña escala, empezando por tu propio sistema de reciclaje, y preguntándose por qué las pelusas tienen esa extraña tendencia a congregarse justo debajo del sofá, desafiando las leyes de la termodinámica y la limpieza. El cuerpo va en piloto automático y el piloto real está de vacaciones en las Bahamas mentales. Al más puro estilo, aterriza como puedas. Vamos con otro momentazo que seguro que te suena más allá de la exageración. Intentar seguir una receta de cocina. Parece fácil, ¿verdad? Ingredientes, pasos, tiempos. Pero para un cerebro con sobreexcitabilidad intelectual y psicomotriz es una aventura. Paso 1. Picar finamente la cebolla. Y ahí empieza el festival. Tu mano coge el cuchillo, pero tu mente se fue. Está tratando de averiguar cuál es el ángulo de corte óptimo para minimizar la liberación de los compuestos sulfurados volátiles que nos hacen llorar. Para ello es imprescindible determinar si es una reacción puramente química o hay un componente psicosomático relacionado con la futilidad inherente a la existencia y el acto repetitivo de preparar comida que inapelablemente se convertirá en desecho. En base a todo lo anterior surge la inevitable pregunta: ¿debería usar gafas de buceo para protegerme? Y de repente, ¿dónde he dejado el cuchillo? Miras a tu alrededor, el cuchillo no está en la tabla, no está en el fregadero. Ah, sí, lo has dejado clavado con precisión quirúrgica en el centro del azucarero. Totalmente lógico. El reflejo de la luz de la campana sobre el filo del cuchillo te recordó la estructura cristalina del azúcar y su relación con la difracción de la luz. Mientras tanto, la cebolla sigue ahí, entera, mirándote con reproche. Y caminar por la calle, qué actividad tan simple y relajante para la mayoría. Para ti es un campo de minas cognitivo. Mientras tus pies te llevan del punto A al B, tu GPS interno está en modo hiperpropulsión.
no solo calcula la ruta más corta, sino la más eficiente energéticamente, la que minimiza la probabilidad de encuentros sociales no deseados con vecinos plastas, la que maximiza la exposición a la luz solar para la síntesis de vitamina D, pero evitando las horas de máxima radiación ultravioleta, y la que te permite pasar por delante de esa panadería justo cuando sacan el pan recién hecho. Todo esto mientras optimizas mentalmente tu lista de la compra, reorganizas los muebles de tu casa en tu cabeza para mejorar el chi, aunque no creas en el chi, y mantienes un acalorado debate interno sobre la ética de la inteligencia artificial y si los robots merecerán derechos civiles algún día. El resultado de toda esta actividad cerebral de alto rendimiento, te tropiezas con un bordillo que lleva ahí desde 1975 y después de todo esto alguien te pregunta, ¿qué tal el paseo? En tu interior se desata el siguiente monólogo en décimas de segundo. Interesante, he catalogado mentalmente 17 tipos diferentes de grietas en la acera. He refutado 3 teorías económicas obsoletas mientras esquivaba con éxito una mina terrestre canina estratégicamente situada. He analizado la aerodinámica de las hojas secas al caer y he llegado a la dolorosa conclusión de que el color amarillo chillón de ese coche aparcado en doble fila es una afrenta intolerable a la estética urbana y probablemente un indicador de problemas psicológicos subyacentes en su propietario. También he resuelto mentalmente cómo arreglar el problema de la fusión fría, pero se me ha olvidado al ver una oferta de 2x1 en calcetines. Tu respuesta externa, intentando parecer normal pero fallando ligeramente, bien, tranquilo, aunque he notado que la distribución actual de los contenedores de reciclaje sigue siendo logísticamente ineficiente y veo flagrantemente los principios básicos de la teoría de grafos aplicada a la optimización del flujo de residuos urbanos. ¿No te parece? Tu interlocutor, que desconectó después de la palabra tranquilo, parpadea lentamente y responde, vale. ¿Ves por dónde voy? Esa necesidad constante de estímulo, sobreexcitabilidad intelectual y esa energía física o nerviosa que a veces se manifiesta al exterior como torpeza o agitación, la psicomotriz, son las culpables. No es que seas multitarea y eso sea una ventaja competitiva en el mercado laboral, es que tu cerebro no puede evitar ser multitarea. Es una condición neurológica de base. Y esa multitarea constante, esa CPU siempre al 110%, tiene efectos secundarios que oscilan entre lo cómico y lo ligeramente trágico, sobre todo para la vajilla y los tobillos. Si te ha pasado algo remontamente parecido a guardar el teléfono en la nevera o tropezarte con tu propia sombra porque estabas diseñando mentalmente una nave espacial, deberías contarlo en los comentarios. En serio, es terapéutico saber que no eres el único espécimen raro que funciona así. Comparte tu momento CPU al 110% más glorioso o desastroso. Y después de dibujar esos momentos en los que tu procesador va más allá del rendimiento recomendado por el fabricante, continuamos con otro problema, ese filtro anti-spam mal ajustado, incapaz de distinguir entre lo que es ruido y lo que es señal. Ahora entran en juego la sobreexcitabilidad sensorial y de nuevo la intelecto. Si la primera idea era sobre la velocidad y la falta de coordinación mente-cuerpo, esta va sobre la cantidad de información que entra y la dificultad para gestionarla. Imagina, tu cerebro no tiene un buen filtro de spam, ni para lo que viene de fuera, luces, sonidos y olores, ni para lo que genera el mismo, ideas, recuerdos y preocupaciones. Todo entra, todo parece importante, todo reclama tu atención, a la vez. ¿Conoces a esa gente zen que te dice con calma, solo concéntrate en una cosa a la vez? Adorables, realmente adorables en su simplicidad. Mi cerebro, y probablemente el tuyo si sigues aquí, es más como una radio vieja y destartalada atrapada entre 50 emisoras diferentes que emiten simultáneamente a todo volumen. En una suena el locutor de las noticias de ayer por la noche, en otra el zumbido agudo y persistente de la nevera, en otra la conversación de la mesa de al lado sobre los juanetes de la tía Enriqueta, en otra el estribillo pegadizo de una canción de los 90 que odiabas, pero que ahora no puedes quitarte de la cabeza. Y en las otras 46 suenan tus propios pensamientos existenciales sobre el sentido de la vida. Si cerraste bien el gas al salir de casa, ¿y por qué las galletas siempre se rompen justo por donde no quieres? Y en medio de esa cacofonía infernal, se supone que tienes que encontrar el mando a distancia de la tele. Pues buena suerte. Vamos a escenarios concretos. Intenta trabajar en una oficina de planta abierta, el paraíso de la productividad moderna para algunos, espacios diáfanos que facilitan la comunicación y la interacción entre las personas para que todo fluya. El séptimo círculo del infierno para un cerebro con sobreexcitabilidad sensorial e intelectual. El tecleo de Pérez, tu compañero de la derecha, no es solo un sonido, es un martillo pilón neumático que golpea tu cráneo con un ritmo irregular y profundamente molesto. La respiración de López a tu izquierda no es solo aire entrando y saliendo, tiene un patrón silbante sospechoso que te hace preguntarte si sufre de alguna afección pulmonar no diagnosticada o si es un reptiliano infiltrado. La luz fluorescente del techo no solo ilumina, parpadea, y no es un parpadeo cualquiera, no. Estás convencido de que sigue un patrón en código Morse que anuncia tu inminente colapso nervioso, pero aún la trama de la próxima temporada de esa serie que dejaste de ver. Y mientras todo esto bombardea tus sentidos y tu mente intenta descodificar el mensaje que es secreto del fluorescente, tu tarea real es rellenar una hoja de cálculo Excel con datos trimestrales. Por Dios. Primero tienes que resolver el misterio del parpadeo y diagnosticar a López. El Excel puede esperar, probablemente hasta el trimestre que viene.
Esto también lo notas en una simple conversación cara a cara. Estás ahí intentando prestar atención, asientes con la cabeza, dices, ajá, claro, entiendo, pero es una fachada. Mientras tu interlocutor te cuenta su apasionante fin de semana plantando petunias, tu cerebro está operando a otro nivel. Estás analizando inconscientemente su microexpresión facial para detectar incongruencia entre sus palabras y sus emociones reales. Estás catalogando el patrón geométrico de la tela de su camisa y calculando su posible origen fractal. Estás escuchando el canto específico de un pájaro que se ha posado en el alféizar de la ventana y tratando de identificar la especie solo por su trino. Estás repasando mentalmente si cerraste con llave la puerta de casa al salir. Probablemente sí, pero nunca estás seguro al 100%. Y de repente te das cuenta de que la palabra procrastinar viene del latín pro, hacia adelante, y crastrinus, relativo al mañana, y te parece una etimología fascinante y terriblemente apropiada. Justo en ese momento tu interlocutor hace una pausa y te pregunta, ¿y tú qué opinas? Silencio, pánico. Tu cerebro intenta rebobinar la conversación, pero solo encuentra fragmentos sobre petunias, fractales y latín. Tu respuesta más honesta sería, perdón, ¿qué decías exactamente sobre las petunias y su relación con la procrastinación etimológica? Pero normalmente optas por un vago, sí, totalmente de acuerdo, y rezas para que cuele. Incluso elegir qué comer se convierte en una odisea. Abres la nevera, opción A, una ensalada, parece sana, colorida, virtuosa, pero por otro lado implica lavar cebolla, cortar tomate, pepino, cebolla. ¿Tienes la energía física y mental necesaria para enfrentarte a ese proceso ahora mismo? ¿Están los cuchillos afilados? ¿Queda aceite del bueno? Tu cerebro empieza a calcular el esfuerzo requerido versus el beneficio nutricional. Opción B, pizza congelada, rápida, fácil, gratificante a nivel primario, pero ¿qué implicaciones tendrá para tu flora intestinal a largo plazo? ¿Contiene aceite de palma? ¿La caja es reciclable? ¿Comer pizza solo no es un signo de decadencia personal? Tu cerebro se lanza a un análisis coste-beneficio que involucra salud, ética, sostenibilidad y autoestima. Opción C, rendirse, declarar un ayuno intermitente improvisado hasta que la indecisión te consuma por completo o alguien tome la decisión por ti. Resultado final más probable, acabas comiendo galletas directamente del paquete, de pie en la cocina mientras buscas en el móvil artículos científicos sobre los sorprendentes beneficios del ayuno intermitente y los peligros ocultos de las ensaladas, los pesticidas. Y para terminar este paseo por ese filtro mal ajustado, repasemos el diálogo absurdo en un bar o restaurante. El camarero amable y paciente te pregunta, ¿qué va a tomar? Tu cerebro en modo analizador de espectro. El murmullo de fondo de las conversaciones está predominantemente en la tonalidad de sol sostenido menor. La máquina de café emite un silbido agudo y persistente en si bemol. El aire acondicionado zumba generando una nota pedal constante en la. Necesito algo que cree una armonía interesante con este paisaje sonoro. O quizá algo que provoque un cortocircuito en mi sinapsis para poder resetear el sistema. Tu respuesta, tras una pausa demasiado larga que casi acaba con la paciencia del camarero, un vaso de agua muy fría y tiene silencio en el menú, quizá como tapa del día. El camarero, con una evidente sonrisa forzada, responde manteniendo el tipo, marchando el agua. La conexión con las sobreexcitabilidades es bastante clara. La sobreexcitabilidad sensorial hace que el mundo exterior sea increíblemente ruidoso, lleno de estímulos que compiten por tu atención. La sobreexcitabilidad intelectual provoca que tu propia mente genere un torrente constante de pensamientos, análisis y preguntas, creando un ruido interno igual de potente. Cuando combinas las dos, la capacidad para la concentración selectiva, esa habilidad mágica que permite a la gente normal enfocarse en una sola cosa, ignorando el resto, se convierte en una tarea titánica, casi imposible. No es que no quieras concentrarte, es que el filtro está roto o directamente no vino de fábrica. La multitarea no es una lección, es una batalla constante, por no ahogarse en un mar de estímulos internos y externos. Tu cerebro también funciona como una aspiradora sin bolsa que lo chupa todo. Lo importante y lo trivial, el sonido del vecino y tus dudas existenciales, todo a la vez y sin filtro. Si asentiste con la cabeza mientras pensabas en otras tres cosas, préstame atención, comparte el vídeo. Quizás si tu pareja, tu familia o incluso tu jefe entiendan por qué a veces necesitas ponerte auriculares con cancelación de ruido y de pensamientos ajenos. Ayúdame a esparcir la palabra y el caos. Y tras esta pequeña pausa publicitaria afrontamos el último tramo del viaje, el simulador de desastres, o cuando tu cerebro se pone en modo tragedia griega mientras haces la colada. La combinación explosiva de la sobreexcitabilidad imaginativa y la intelectual. Tu capacidad para visualizar posibilidades, para conectar ideas de formas novedosas, para crear escenarios complejos en tu mente es asombrosa. Es la base de la creatividad, de la invención, de la resolución de problemas complejos. Maravilloso. Excepto cuando esa misma habilidad se pone en modo simulador de desastres 24/7, empieza a proyectar catástrofes improbables, a generar distracciones increíblemente realistas o a analizar los peores escenarios posibles. Justo cuando estás intentando hacer algo tan mundano como poner la lavadora. La gente por lo general mira una lavadora y piensa, ok, meto la ropa sucia, echo detergente, aprieto un botón, espero, saco ropa limpia. Fin.
Para un cerebro con sobreexcitabilidad imaginativa e intelectual, la cosa es un poquito más elaborada. Ves una máquina compleja, llena de agua y electricidad, combinación ya de por sí inherentemente sospechosa, con un potencial nada despreciable para A. Inundar el piso, causando daños estructurales y conflictos vecinales. B. Provocar un cortocircuito que origine un incendio masivo en el edificio. Y C. Que un calcetín desparejado atrapado con el tambor giratorio a altas velocidades genere accidentalmente un microagujero negro interdimensional que absorba primero la colada, luego el edificio y finalmente el barrio entero. Poner la lavadora no es una tarea doméstica, es una aventura de alto riesgo que requiere una evaluación de probabilidades y un plan de contingencia detallado. ¿Te lo tomas a cachondeo? Pues vamos a seguir a ver si consigo retratarte con tu imaginación hiperactiva y analítica, metiéndose donde no la llaman. Ya te avisé al principio del vídeo que el proceso de poda había desembocado en una ordenación que favoreciera el crecimiento de las ramas. Por ejemplo, preparar una presentación simple para el trabajo. 3 diapositivas sobre las ventas del último mes. ¿Pan comido, no? Pues no. Mientras intentas escribir la segunda frase de la diapositiva número 2, tu cerebro ya ha entrado en modo simulador avanzado. Ha ejecutado mentalmente al menos 15 escenarios diferentes de preguntas hostiles por parte de tu jefe o de ese compañero que siempre te tiene manía. Ha visualizado 3 posibles fallos técnicos catastróficos, incluyendo un corte de luz general, el proyector negándose a colaborar y un ataque coordinado de palomas kamikazes contra la ventana de la sala de reuniones justo en tu momento clave. Y por supuesto, has repasado en bucle tu propia y humillante incapacidad para recordar tu propio nombre bajo presión, tartamudeando y sudando frío delante de toda la cúpula directiva. La presentación en sí es lo de menos, lo importante es sobrevivir a las catástrofes imaginarias. ¿Exagero? Para mucha gente probablemente sí, pero sospecho que para un pequeño porcentaje no. Y para otros puede que hasta incluso me esté quedando corto. Así que vamos con otra de esas tareas mundanas tan sencillas, conducir. Oh, Dios mío, conducir. Para muchos es automático, para ti es una película de acción y ciencia ficción constante. No solo estás atento al tráfico real, a los coches, a las señales, a los peatones suicidas, no. Tu cerebro está haciendo mucho más. Está calculando trayectorias de colisión potenciales con cada vehículo que te cruzas. Está evaluando la integridad estructural de los puentes por los que pasas. ¿Tendrán fatiga de materiales? Está imaginando con todo lujo de detalles qué haría si un objeto volador no identificado decidiera aterrizar majestuosamente en medio de la M30 en hora punta. Y por si acaso está planificando rutas de escape alternativas a través de callejones y parques en caso de un apocalipsis zombie repentino e inesperado. Frenar a tiempo cuando el coche delante clava los frenos se convierte, curiosamente, en una tarea secundaria frente a la amenaza zombie alienígena. No me negarás que perder media hora rellenando el parte del seguro no es una minucia comparado con los riesgos de esa invasión. ¿Aún no he conseguido que te sientas retratado en alguno de estos ejemplos? Pues verás como con este acierto. La hora de dormir, el momento sagrado del descanso, o como tú lo sueles llamar, el prime time de la sobreexcitabilidad imaginativa e intelectual. Cuando apoyas la cabeza en la almohada y cierras los ojos, el espectáculo comienza. Tu imaginación decide que es el momento perfecto para A. Reproducir en bucle, con todo lujos de detalle y ángulos de cámara alternativos, esa conversación increíblemente incómoda que tuviste hace 5 años con tu ex jefe. B. Componer mentalmente una ópera rock completa sobre la fascinante vida social de las termitas subterráneas. Y C. Visualizar con precisión científica cómo sería el mundo si la constante gravitacional decidiera tomarse unas vacaciones y todo empezara a flotar caóticamente. El sueño, ese bien tan preciado, se convierte en una meta lejana, mientras tu cerebro se divierte con su propio cine de privado de catástrofes, creaciones y recuerdos vergonzosos. Y como estarás de acuerdo conmigo en que quien sufre todo esto en silencio diario también se merece un pequeño homenaje, vamos a dárselo. Un último ejemplo de ese peculiar simulador de desastres. Imagina esta escena doméstica, tu pareja con la cesta de la ropa mojada en la mano. ¿Has tendido ya la ropa? Tú, con la mirada perdida en el infinito. Estaba justo en ello, de verdad, pero tuve que hacer una pausa crucial para investigar a fondo si la tensión superficial del agua residual de la lavadora, combinada con las vibraciones específicas del centrifugado y una alineación planetaria particularmente desfavorable, podría teóricamente crear una microsingularidad espacio-temporal capaz de absorber no solo la colada, sino potencialmente todo el continuo espacio-tiempo circundante, tal y como lo conocemos. La respuesta corta, tras consultar varios papers de física teórica, es altamente improbable, pero ojo, no completamente imposible. Así que, en resumen, no, aún no la he entendido. Estaba ocupando salvando el universo, ya lo sabes. Y tu pareja suspira, atiende la ropa, anda. La sobreexcitabilidad imaginativa te da esa capacidad para generar imágenes y escenarios mentales increíblemente vivos y complejos. La sobreexcitabilidad intelectual te impulsa a analizar esas posibilidades, a explorar sus ramificaciones, a calcular probabilidades, a menudo de forma errónea o exagerada. La combinación crea un flujo constante, un río de escenarios internos, ideas, preocupaciones y fantasías
que compiten ferozmente por tu atención con la tarea que tienes delante. Hace que la multitarea no sea solo difícil, sino una fuente constante de ansiedad, distracción y, seamos sinceros, de historias bastante surrealistas que contar, si es que alguien las escucha. Última pausa publicitaria. Si tu cabeza también es una fábrica de escenarios catastróficos y planes B para invasiones alienígenas mientras intentas hacer la cena, suscríbete al Diario de una Cebra. Es urgente y por tu propio bien. Aquí al menos tus elaboradas teorías sobre agujeros negros en lavadoras encontrarán un hogar y quizás descubras que no eres el único arquitecto de desastres imaginarios. Dale a suscribir, la supervivencia del barrio entero podría depender de ello, ¿o no? Hemos recorrido la CPU al 110%, el filtro roto y el simulador de desastres. Hemos visto cómo la sobreexcitabilidad intelectual, psicomotriz, sensorial e imaginativa y la emocional, que suele estar detrás intensificando las reacciones a todo este jaleo, se combinan para crear una experiencia del mundo peculiar, intensa, caótica, a veces brillante, a veces agotadora, pero casi siempre diferente a la norma. Pero esto no es una excusa para ser torpe, despistado o para no tender la ropa, es una explicación neurológica. Tu cerebro, por la razón que sea, genética, desarrollo, llámalo X, procesa la información de manera diferente, con más intensidad, con menos filtros, con más conexiones inesperadas, con más imaginación desbocada. Y sí, claro que esto puede llevar a resultados espectaculares, a ideas geniales, a soluciones creativas, a una profunda comprensión de temas complejos, a una empatía arrolladora. Pero también lleva a la sobrecarga, a la ansiedad, a la frustración de no encajar, a tropezarte con el aire, a guardar la lejía en la nevera y a sentirte un poco como un extraterrestre intentando entender las instrucciones de un mueble de esos que vienen desmontados. El mundo en general valora la linealidad, el pensamiento ordenado paso a paso, la calma aparente, la capacidad de hacer una sola cosa a la vez y sobre todo la habilidad de poner el café dentro de la taza y no en el azucarero. Tu forma de funcionar choca frontalmente con esas expectativas. No eres lineal, eres radial, hipertextual, caótico. Y eso está bien, es diferente, no defectuoso. Entender que esas rarezas tienen una base en las sobreexcitabilidades de Dabrowski te puede liberar. Te da un marco, un lenguaje para entender por qué funcionas como funcionas. Y para la gente que te rodea puede que sirva para que entiendan que no lo haces a propósito, que tu cerebro simplemente tiene el volumen al 11 y el ecualizador un poco loco. Que tu distracción es en realidad un exceso de atención a demasiadas cosas a la vez. Que tu torpeza es a veces el resultado de tener la mente a años luz del cuerpo. Que tu intensidad es solo eso, intensidad, no un defecto de carácter. Así que la próxima vez que te encuentres diseñando planes de evacuación mientras bajas las escaleras, o analizando la composición química de las lágrimas de la cebolla, o simulando un apocalipsis zombie al volante, respira hondo. No estás loco, simplemente tienes un cerebro con sobreexcitabilidades, un motor potente en un chasis peculiar. Aprende a conocerlo, a manejarlo lo mejor que puedas, con humor si es posible, y a explicarle al mundo, a quien quieras, que tu sistema operativo es un poco diferente. Y eso, aunque a veces sea un lío, también es parte de lo que te hace tú. Gracias por acompañarme en este viaje por los rincones más caóticos y sobreexcitados de la mente. Espero que te haya servido, ya sea para entenderte mejor o para entender a alguien más. O simplemente para echarte unas risas. Si te has sentido identificado con este caos mental organizado o desorganizado, si crees que alguien más necesita escuchar esto para entenderse o entenderte, ya sabes qué hacer. Lo dejo a merced de tu sobreexcitabilidad imaginativa. Confío plenamente en ella. Suscríbete para más exploraciones de lo que hay detrás de las mentes peculiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté, y soy feliz porque podré